Listo. Sí, sí, ya comencé a grabar. Ok. A ver, permítame tantito. Ok, entonces vamos a ver, la primera línea del main activity quiere decir el paquete al que pertenece. Y eso se refiere a la dirección donde está almacenada nuestro archivo mainActivity.java. ¿Qué quiere decir? Fíjense. Tenemos aquí en la parte del proyecto, tenemos una carpeta que tiene el nombre del paquete, ¿de acuerdo? com.curso.clase Android 1, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros damos clic derecho ahí y vamos a la parte que dice, ¿dónde está? Aquí está, mostrar en el explorador. ¿Qué es lo que va a hacer si nosotros damos clic ahí? Que nos va a mandar a la dirección donde está ese directorio o ese archivo, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros al abrir tenemos nuestro main activity. Como les había mostrado ayer, si nosotros damos de curso, vamos luego a clase Android 1, nos manda donde está nuestra clase principal, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos dice el paquete, ¿de acuerdo? Simplemente se puede ver como un folder de manera práctica. Luego viene dos líneas que dicen import. ¿Y qué es lo que viene ahí? Bueno, ahí viene importar la librería, ¿de acuerdo? Como les había platicado, o como si sabrán esto, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y eso significa que nosotros a la hora de programar vamos a requerir de crear objetos que pertenecen a alguna clase, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, cada que en nuestro archivo Java, nuestra clase, vayamos a citar o a referenciar o a utilizar un objeto de cierta clase, requerimos de importar esa clase, ¿de acuerdo? Estas clases que están aquí, si se dan cuenta, aquí aparece, es una clase bundle, entonces requiere de importar esa clase bundle. Y también importa esta que dice App Compact Activity y la está utilizando aquí en este extends. Ahorita vamos a ver qué significa eso de extends. Es muy importante, ¿de acuerdo? Eso es lo que le da a nuestro mainActivity.java la característica de ser la característica que va dirigida hacia una aplicación, a una activity, ¿no? Que está en nuestra aplicación. Entonces es muy importante. Bueno, después ya viene aquí la declaración de nuestra clase, public class, main activity. Lo que viene después de class es el nombre de la clase. Nuestra clase, esto que estamos creando, nuestra clase es main activity. Ese es el nombre. Si se darán cuenta, todas las clases empiezan con mayúsculas, ¿de acuerdo? Main Activity es una clase, App Compact Activity es otra clase, Bundle es otra clase y como vemos están en mayúsculas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más podemos crear? Bueno, me gustaría a mí comenzar haciendo un ejemplo de una clase para irla desarrollando e ir explicando cuáles son la estructura de una clase. Entonces vamos a crear nosotros nuestra propia clase, ¿de acuerdo? Vamos a ir aquí a donde está nuestro directorio de paquete y vamos a crear new, vamos a dar clic derecho y vamos a poner new y vamos a dar en Java class. Vamos a crear una nueva clase de Java. Y nos va a pedir el nombre, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a poner, digamos, clase, esta es la clase, bueno, no respecto a nuestra clase, sino a clase Java, ¿de acuerdo? Vamos a darle clase 1 y le vamos a dar en OK, no necesitamos hacer nada más. Bueno, me viene aquí un mensaje de que si deseo agregarlo a Git, voy a poner que sí. Entonces, como ven, esto es un inicio de una clase, ¿de acuerdo? Igual que viene el paquete, que es la dirección en donde está almacenada,
Entonces, si ven acá, se agregó la clase en el mismo directorio donde está main activity y nos marca esto, ¿no? Pues vamos a poner public. Ahorita vamos a explicar qué es eso de public, pero es un modificador que nos dice hasta dónde puede llegar lo que tengamos ahí, ¿no? Bueno, entonces esto es una clase, ¿de acuerdo? Nosotros acabamos de crear la clase 1, ¿no? No es muy original, pero sirve porque vamos a crear otra. Entonces, yo les decía, bueno, nosotros requerimos de crear objetos. Entonces, yo quiero crear un objeto de clase 1, de la que acabo de crear, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo creo? Bueno, hay varias maneras acá, regresar a nuestro main activity y crearlo, y es utilizando campos, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a tener en nuestra clase van a ser campos, cosas que se llaman campos. En los campos vamos a poner, ¿cómo se ponen? Bueno, se pone la clase a la que es. Les menciono algunas clases que son muy comunes y que todos nos podemos identificar con ellas. La clase una es string. ¿Qué quiere decir string? Quiere decir que es una cadena de texto. ¿Okay? Y después voy a asignar el nombre de la variable. Perdón, el nombre del campo. En este caso es string y por costumbre de programación siempre se coloca en letras minúsculas, ¿de acuerdo? La clase siempre inicia con mayúsculas y se nombra al objeto de la clase string con minúsculas, ¿de acuerdo? Este va a ser, en este caso va a ser un campo, entonces yo doy mucho ojo con los puntos y comas, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces puedo también crear otro campo de tipo entero y para crear un campo de tipo entero pongo int, hace referencia a integer, sí, entero en inglés, y lo voy a llamar i, ¿de acuerdo? Entonces yo ya creé ahí dos campos, ¿de acuerdo? ¿Por qué aparecen, si se dan cuenta ahí, clase 1? Necesitan un poco más de zoom, así está bien. No sé si alcancen a ver. Si se puede un poco más de zoom, estaría bien, pero así sí se ve. Bueno, parecer todo bien. Ok. Bueno, entonces aparecen como oscuras. ¿Por qué? Porque no se están utilizando, ¿de acuerdo? El Android Studio detecta que no se están utilizando en ningún momento tanto la clase y por lo tanto tampoco lo que estamos creando como campos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, vamos a comentar, son campos, en inglés son fields. Ojo, ¿cómo comentar? Poniendo dos, dos barras diagonales, ¿de acuerdo? Eso ya es un comentario, ¿no? Entonces, yo estoy creando ahí dos campos y lo siguiente que viene es crear un constructor, ¿de acuerdo? Un constructor que es el que nos va a crear, que construye el objeto, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Hay dos maneras. La manera manual, que sería hacerlo public, clase 1, de esta manera, ¿de acuerdo? Y se abren dos corchetes. Esto vamos a ponerlo, vamos a comentarlo, que este es el constructor, ¿verdad? ¿Y qué va en el constructor? Fíjense, esto no está completa, pero ¿cuál es la ayuda de Android Studio con todo esto? Fíjense, yo voy a borrarlo y para generar el constructor de manera automática, si yo pongo mis campos, fíjense, si yo presiono control insertar, a ver, vamos a ver, no era alt, insertar. Ahí está. Me aparece unas opciones que dicen constructor, getter, setter, getter and setter. Estos son los cuatro comandos son los importantes, ¿de acuerdo? ¿Cómo llego a eso? Bueno, doy clic derecho y hay una parte que dice generar. Si se dan cuenta, ahí hay un comando para poder acceder a ellos de manera por comando, ¿de acuerdo? Entonces, si no encuentran ese comando, no les gusta acostumbrarse a los comandos, pueden utilizar clic derecho y generar. Y les aparece el mismo menú, ¿de acuerdo?
Entonces, nosotros vamos a generar un constructor. Entonces, te dice, escoge los campos para inicializar el constructor. Yo puedo seleccionar ninguno, uno o todos, ¿de acuerdo? Las opciones que yo quiera. Entonces, vamos a seleccionar todos y vamos a dar OK, ¿de acuerdo? Entonces, este es mi constructor. Fíjense, es public, el de acceso público, eso significa. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante con ejemplos. Y recibe dos parámetros, ¿de acuerdo? El primero es este. ¿Qué quiere decir? Que el primer parámetro yo tengo que especificar de qué clase es al inicio, ¿no? ¿De qué clase es? Es string. ¿Y cómo lo va a llamar ese parámetro en este constructor? Va a llamarle string. ¿Cuál es mi segundo parámetro? Es de tipo entero y lo va a llamar i, ¿de acuerdo? Aquí nos podemos confundir un poco si no tenemos conocimiento de esto, porque al parecer este string, o sea, se llama igual que el string que había puesto en los campos, ¿de acuerdo? Ahí puede ser muy confuso, pero es hay que entenderlo. Bueno, ¿qué viene entre los paréntesis? ¿Qué va a hacer el constructor cuando yo haga el constructor? Resulta que al poner this, quiere decir que está citando en esta clase al campo string, ¿de acuerdo? O sea, está haciendo referencia a este de acá, ¿va? Y yo lo voy a igualar, o sea, estoy inicializando mis variables. En estos campos, estoy diciendo cuál es, o qué voy a utilizar, pero no los estoy inicializando, por así decir. Estoy diciendo que voy a utilizar un campo que se llama string, que es de tipo string, y que voy a utilizar también un campo que lo voy a llamar i, que es de tipo entero, ¿de acuerdo? De clase entera. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, las estoy inicializando. ¿Qué pasa si no las inicializo? Entonces, string va a ser nulo, ¿de acuerdo? Entonces, no va a tener ningún valor porque no lo he inicializado. ¿Qué hago con el constructor? Inicializo esas variables con los parámetros que me está pasando. ¿A qué me refiero? Fíjense. Yo ya tengo aquí una clase y quiero crear un objeto de clase 1, ¿de acuerdo? En main activity. Vamos a la parte donde dice onCreate y yo voy a, fíjense, para que vean lo de los campos. Yo voy a utilizar en esta clase, en mi main activity, un campo de la clase 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer para mencionar un campo es poner la clase a la que pertenece, en este caso es clase 1, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué voy a poner después? Voy a poner el nombre de ese campo, ¿de acuerdo? Como les había mencionado, pues es lo mismo por tradición, el mismo nombre de la clase, pero en minúsculas, ¿de acuerdo? Ahí yo ya le estoy poniendo como un campo. Bueno, ¿y qué pasará si yo decido tener dos campos de la clase 1? Lo mismo, pongo otra vez clase 1, pero ahora pues no puedo utilizar el mismo nombre, entonces vamos a ponerle clase 1.1, ¿no? Clase 11. Entonces ya estoy creando dos campos de la clase 1, ¿de acuerdo? Entonces, no las he inicializado. Entonces, en este momento son nulas. Pero yo aquí ahorita vamos a explicar qué significa ese onCreate. Yo voy a inicializarlas, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo las voy a inicializar? Voy a poner clase 1 es igual a new. Ahí es muy importante. Ese new quiere decir voy a crear un objeto nuevo de la clase 1. Y aquí lo que voy a poner después del new va a ser el constructor, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a poner aquí clase 1 y fíjense, sin hacer nada, o sea, solamente di enter y me aparecen dos sugerencias. Bueno, no son sugerencias porque al final debo de poner lo que dice ahí, ¿de acuerdo? Me dice, el primer parámetro debe ser
algo de tipo string, ¿de acuerdo? Entonces, yo debo de crear un objeto tipo string. ¿Cómo lo hago? Voy a poner acá string, lo mismo, y voy a poner cadena, ¿no? Lo voy a llamar cadena, igual a, entonces ahí estoy inicializando y voy a ponerle hola, ¿no? La cadena tipo hola. Y también me va a pedir un segundo parámetro que va a ser un entero. Entonces voy a crear un entero, clase entera, vamos a ponerle j, igual a 10, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces regresamos aquí y se acuerdan que el primer parámetro era un elemento de tipo, un objeto de tipo string. Entonces yo voy a pasarle cadena, ¿de acuerdo? Pongo una coma. Y me indica ahí, el segundo parámetro es es de tipo entero, entonces yo le paso j, ¿de acuerdo? Entonces con eso yo ya inicialicé mi campo o mi objeto de clase 1, ¿de acuerdo? Ahí ya estoy yo utilizando el constructor, ¿de acuerdo? Estoy utilizando dos parámetros. Podría solamente poner uno, fíjense, pero esta línea ya no iría, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿cómo verlo? Otra vez, para crearlo de nuevo, otra vez voy aquí, clic derecho, generar, constructor y nos pide las variables, pero yo nada más quiero el de tipo string, ¿de acuerdo? Entonces doy en OK y me crea mi constructor solamente con un parámetro, ¿de acuerdo? Va a recibir un solo string, ¿va? Entonces acá ya me marca error, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Me dice, bueno, solamente debe llegar un parámetro, ¿va? Fíjense. Ahí ya me dice, requiere de un parámetro y yo pongo cadena, ¿va? Entonces ahí yo ya estaría creando mi objeto clase 1. Ok, ¿qué más lleva una clase? Una clase también lleva métodos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un método? Es una función. No se llaman funciones porque en Java les llamaron métodos, pero es como una función. ¿Cómo creo yo una función? Eh, Requiero otra vez de incluir una palabra, es public, o sea, va a ser un método público, quiere decir que desde cualquier clase yo puedo acceder a este método. Y lo siguiente que voy a poner va a ser la clase que yo quiero que regrese, ¿de acuerdo? Si yo voy a crear una función, quizá me pueda regresar, digo, imagínense, una función, no me gusta utilizar esa palabra porque no son funciones, son métodos. Voy a crear un método que reciba dos enteros, digamos que quiera hacer la suma de dos enteros, y entonces va a tener que recibir dos parámetros enteros y te va a regresar la suma de estos, ¿no? Entonces te va a regresar un entero. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un método que nos haga una suma de enteros, vamos a nosotros a regresar un entero, ¿perdón? Una variable de tipo, digo, un objeto de tipo entero. Public int, y lo que sigue después es cómo le voy a llamar a mi método. Vamos a ponerle suma, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir dos paréntesis. Dentro de estos paréntesis, yo voy a colocar los parámetros nuevamente. Como va a recibir dos variables, dos parámetros de tipo entero, entonces voy a poner int, vamos a ponerle a, y vamos a poner el segundo parámetro que es int b, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Me está marcando ahí unos errores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo que va a regresarme algo de tipo entero, tengo que incluir un return, ¿de acuerdo? Que es lo que me va a regresar. Pero eso viene al final. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear esto es una variable, un entero, que lo voy a llamar c, ¿de acuerdo? Y c va a ser igual, ahí lo estoy inicializando, va a ser igual a más b, ¿de acuerdo? Y regresa c, o sea, la suma. Muy sencillo, ¿no? ¿Qué me falta? Un punto y coma.
¿Ah? Me dice aquí, ¿por qué me marca ahí un error? Ojo, bueno, les paso un tip muy importante, si me gustaría que lo apuntaran, es el comando Alt-Enter, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean que algo no va bien en su código, por ejemplo, ahí uno no está, está como oscuro, y dos tiene ahí como un error, ¿no? Entonces, si nosotros vamos ahí, colocamos mm, o damos clic ahí sobre donde está, colocamos y damos Alt Enter, nos van a aparecer ahí qué es lo que está pasando con eso, ¿de acuerdo? Entonces nos está diciendo Save Delay. ¿Por qué lo quiere eliminar? Porque no se está usando esta declaración. Dice in used, declaración inusada, ¿no? No utilizada. Entonces, Android Studio te dice, si no lo vas a usar, mejor bórralo, ¿no? Y la otra es, ¿por qué aparecen esos como errores? Como hay un error de falta de ortografía, es porque hay un typo, ¿de acuerdo? Android Studio lo que tiene es un diccionario en inglés, entonces no reconoce la palabra suma. Entonces, al final vamos a ver cómo agregar ese diccionario en español y nos reconozca estas cosas. Pero no hay ningún problema si no lo agregamos, pero nos va a estar marcando muchos typos y typos en todos lados. Lo que pueden hacer es deshabilitar eso de que empiece a reconocer typos, pero pues sería más fácil agregar el de español, el diccionario en español. Entonces, dice que está inutilizado este método. Entonces, ¿cómo accedo a ese método? Desde acá, yo tengo ahí ya un objeto, clase 1. Entonces, yo doy clase 1 y doy punto. Y me aparecen muchas opciones, ¿de acuerdo? Aquí, fíjense, es importante ver todas las opciones que salen. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, en la primera opción aparece un circulito que dice F, que quiere decir field. En español significa campo. ¿Se acuerdan que acá habíamos definido un campo llamado i? Es este de aquí, ¿de acuerdo? Y también, ¿qué más nos aparece? Uno que dice string, igual, un campo. Es este de acá. Fíjense, ¿qué va a pasar si yo ahora creo, digamos, un flotante, float, digamos, F, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Vuelvo a dar clase 1, punto, punto, y me aparecen varias opciones. Y ya me incluye otro campo, ¿ya vieron? Ya me incluyó ahí F, ¿no? Entonces, yo también aquí me aparece un método. Si se dan cuenta, los métodos vienen con una M de método. Entonces, hay otros métodos, bueno, este es el método que creamos, pero me vienen otros métodos, ¿no? Que yo no creé en mi clase. Estos métodos, este que dice equals, hashcode, toString, getClass, notify, esos son métodos heredados. Ahorita vamos a hablar de eso, de heredar métodos, ¿va? Porque este main activity resulta que está heredando métodos de esta clase, de App Compact Activity, ¿de acuerdo? App Compact Activity, como dice su nombre, es una actividad de aplicación. Entonces, esta nos hereda todas las características que debe tener nuestra aplicación. Entonces, nuestra clase 1, también está heredando métodos. De hecho, todas las clases en Java, cualquiera que tú crees, hereda métodos de algo que se llama clase object, ¿verdad? Objeto, de la clase objeto. Entonces, eso es todas. Pero bueno, no vamos a profundizar tanto en eso por el momento. Entonces, yo quiero que haga esa suma, ¿de acuerdo? Accedo a ese método y me vienen dos parámetros otra vez. Este método requiere dos parámetros enteros. Vamos a ponerle 2,5, ¿de acuerdo? ¿Por qué no puse int? Puedo poner int a
igual a 2. Bueno, de preferencia los pondré acá afuera. Int A igual a 2. Y puedo crear otro. Int B igual a 5. Los paso acá adentro, ¿de acuerdo? Como A y B, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya me va a hacer una suma. Y me va a regresar un, ojo, ¿de qué me va a, esto de qué tipo es? Fíjense. Esta suma, si se acuerdan, nos regresaba un entero. ¿Cómo me doy yo cuenta de eso? Fíjense. Vamos a borrar. Voy a poner suma. Y fíjense qué nos aparece ahí. Nos aparece el método y nos aparece las variables que va a recibir, que es A y B. Y hasta el final nos dice ahí qué es lo que nos va a regresar. ¿De acuerdo? Dice ahí que nos va a regresar un entero. Entonces yo fácilmente puedo hacer esto, ¿no? Voy a castear, voy a crear una variable, vamos a llamarla C, de tipo entero, que va a ser igual a clase 1 punto suma, ¿de acuerdo? Vuelvo a poner los mismos parámetros, A, coma, B. Y cierro punto y coma, ¿no? Entonces, este C es un entero, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero hacer? Bueno, vamos a usar esto para crearlo, ponerlo en nuestra aplicación. ¿Cómo? Hay algo, una herramienta muy útil para ver mensajes en nuestra consola de cómo se van aplicando. Si ustedes tienen conocimiento en Java, sabrán que hay algo que se llama system.out.print y ponen ahí lo que el mensaje, ¿no? Que se imprime en la consola. Aquí yo casi no he visto gente que utilice eso, sino lo que se utiliza aquí es log.d o log.b o log.i. Es lo mismo, pero para, o sea, ¿qué tiene la diferencia entre i, d y v? Bueno, es como para darle un contexto de qué tipo de log quiero yo tener, pero al final da lo mismo. Fíjense qué pasó ahí. Yo pongo log.d. Allá lo había importado. Bueno, esto no estaba bien. No sé si se dieron cuenta. Vamos a borrar, a regresar así. Fíjense, yo quiero crear eso, log.p. Creo que, bueno, vean acá donde está donde se importan las librerías. Solamente tenemos dos. Pero cuando yo doy log.d, se agrega una extra, ¿de acuerdo? Que es esta clase. Yo voy a usar la clase log. Entonces se agrega automáticamente esa librería y ya no me marca error. ¿Qué pasa si yo borro esa librería? Va a aparecer aquí en rojo, ¿de acuerdo? Y fíjense, ahí qué sugerencia me da. Presiona Alt más Enter. Entonces yo doy Alt, Enter. Y bueno, lo que hizo fue, como solamente había una solución posible que era importar esa librería, pues es lo que hizo, ¿de acuerdo? No había más opciones. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de ejemplos por ejemplo, acá. Entonces, este error que está acá, aparece, presiono Alt, Enter y aparecen esos dos errores. Entonces, aquí en log.d, lo que vamos a hacer es que en nuestra consola o en nuestra terminal veamos ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que nos pide aquí? Como parámetros, nos dice, quiero un tag que es de tipo string. Nosotros vamos a poner aquí tag suma, ¿de acuerdo? Ese es el primer parámetro. Y en el segundo parámetro nos dice otro string que va a ser el mensaje que vamos a mandar. Yo quiero que me imprima mi C, o sea, la suma, ¿de acuerdo? Pero aquí solamente me está permitiendo que sea una cadena. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Convertir mi variable C a cadena, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago eso? Pongo C punto, no, tengo que usar aquí la cadena integer punto, o sea, esa es una clase, la clase entero, punto toString, o sea, a cadena, conviértelo a cadena. ¿Y qué recibe como parámetro? Fíjense ahí, recibe un entero y
y te regresa un string, ¿ya vieron? Es la importancia de saber leer eso. Entonces me dice ahí, dame un entero, yo le doy C y listo, ¿de acuerdo? Entonces ahí me marca un pequeño error, que es porque no ha agregado el punto. Entonces vamos a conectar nosotros. Bueno, esto lo borro. Bueno, los subo. Commit. Y vamos a poner aquí commit clase 2. Commit 1, clase 2. O sea, aquí ya me dice que creé un nuevo archivo y todo. Entonces, me avisan si lo pueden descargar. Ok, ya está conectado. Y lo que voy a hacer ahora es darle en play, ¿de acuerdo? Disculpa, una pregunta, Roberto. ¿El log para qué era? Es para mostrar un mensaje en la consola. Ahorita vamos a ver dónde está la consola y eso. Órale, Entonces aquí gracias. lo que está haciendo es construyendo el Gradle y... no he iniciado ese. Mm, De hecho, sería bueno ir comentando, ¿no? Imprime un mensaje en la consola. Muy bien. Entonces se sigue construyendo el Gradle y que no lo encuentro. Ahí está. Ya lo estoy instalando. Ok, bueno, es la misma lo que teníamos, pero ¿qué pasó acá? Vamos nosotros, así lo tienen ustedes, vamos a este que dice logcat, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos aparecen muchos mensajes y ojo, ¿para qué nos servía este log? Si se acuerdan, el primer parámetro era un string, que es un tag. Entonces, fíjense, yo aquí tengo todo esto y tengo varias opciones, ¿no? Por ejemplo, debug, eh, avisos, bueno, alertas, información, errores. Y nosotros vamos a encontrarnos en la parte de verbos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, o sea, para no buscar entre todas estas líneas lo que nosotros esperábamos tener, lo que vamos a hacer es dar aquí, control C, copiamos eso y lo buscamos acá. No lo está mostrando. A ver, vamos a buscar. ¿Cuánto debe dar? Sí. Mm, mm,
Y aquí está. ¿Qué hice? Tenía mal mi dispositivo acá, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí está el tag, y sí está ahí, ¿no? Tag suma 7, ¿no? Y después nos coloca ese 7, ¿no? Entonces, esto nos va a servir, es una herramienta poderosa porque nosotros podemos ir, mientras va corriendo nuestro código, ir poniendo estos para ver qué valor tienen ciertas variables, o si son nulos o si no, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? Es muy sencillo todo esto. Entonces, ¿qué quiere? Fíjense, si se dan cuenta, esto tenemos un onCreate. Tenemos un método, este es un método, ¿de acuerdo? NonCreate que recibe un parámetro. ¿Pero qué significa? En las aplicaciones, nosotros tenemos un ciclo de vida de una activity, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando bueno, los pongo acá, es un diagrama. Es esta imagen, ahora voy a ver, a presentar. Y es esto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nuestra actividad es lanzada, como dice ahí, el primer método que se ejecuta es un onCreate, ¿de acuerdo? Es ese onCreate que teníamos. Luego pasa o aplica un método que se llama onStart. Luego un onResume. Y luego dice actividad corriendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí dice otra actividad viene del foreground, o sea, pasa a estar en primer plano, ¿de acuerdo? Es importante aquí tener en cuenta lo que es primer plano y lo que es segundo plano. Cuando nuestra actividad está en primer plano es porque la tenemos, digamos, voy a darles un ejemplo. Digamos ahí, nuestra aplicación está en primer plano, ¿de acuerdo? Si yo paso acá a estar acá, mi aplicación pasa a estar en segundo plano o en background. Si yo regreso a mi aplicación, vuelve a pasar a estar en primer plano o en foreground, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, a seguir viendo, ¿de acuerdo? Cuando nuestra actividad, nuestra aplicación pasa a estar en segundo plano, lo que pasa es que se ejecuta un método que dice onPause, en pausa, ¿de acuerdo? Y de ahí pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Dice ahí, el usuario regresa a la actividad, ¿no? Entonces se ejecuta el método onResume. Ya no se ejecuta el onCreate ni el onStart, entonces empieza a tener ahí un ciclo. Otra opción es de que la aplicación, bueno, otras aplicaciones con mayor prioridad necesitan memoria, entonces lo que hace es aniquila la aplicación, ¿no? Entonces la cierra. Entonces luego cuando ya está aniquilada, que es lo que suele pasar con las aplicaciones, con los teléfonos de las mamás, de que nunca cierran las aplicaciones y tienen ahí un montón de aplicaciones abiertas. Entonces todas estas aplicaciones que no han abierto pues ya están aniquiladas, ¿no? Killer, ¿no? Y luego dice, si el usuario regresa a la actividad, pues lo que va a hacer es que se va a reiniciar la aplicación básicamente. Bueno, luego hay otra opción. La actividad no se ha visto, no es visible por un largo tiempo, ¿no? Entonces se va a ejecutar el onStop y cuando la actividad es finalizada o destruida por el sistema, se ejecuta un onDestroy. ¿De acuerdo? Es cuando cerramos una aplicación. Y hay muchos métodos ahí, como ven esos ciclos, ¿no? ¿Cómo acceder a esos métodos desde mi aplicación? Bueno, voy a cerrar aquí. Y regresando acá, en esto de que tengo aquí, voy a poner cliente. Este es un método, ¿de acuerdo? Este que está aquí. Es el método onCreate. Yo agarro y bajo aquí y aprieto Control O, me aparecen todos los métodos que yo puedo poner ahí. Ojo, son más de los que venían en el diagrama. ¿Por qué? Porque App Compact Activity se heredan esos métodos de ahí, ¿de acuerdo? Entonces tiene muchísimos más de los que podemos imaginar. Cada uno tiene un significado. Por ejemplo,
Si ustedes desean pedirle una solicitud al usuario de que quieren acceder a la cámara, lo que ocurre es de que hay un método para recibir esa respuesta, si es positiva o es negativa, ¿de acuerdo? Eso se llama on request permission, algo así. Bueno, pero ¿qué pasa si yo no quiero, si yo quiero buscarlo o no quiero buscarlo aquí porque hay muchos? Lo que hago va a ser, pues, darle account tip, ¿no? Web on start, ¿no? Que era eh, el siguiente método, ¿no? On start. Luego había otro que era on pause, ¿no? ¿Qué otro método había? Había vamos a regresar, on resume. Había on destroy. Y eso es por mencionar algunos, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí ya estoy creando mis métodos, ¿de acuerdo? Este override que tiene aquí quiere decir sobrescrito. Eso es porque está heredando ahí métodos de esta clase de Compact Activity. Todos y cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver con un poquito más, ¿no? Bueno, entonces rápido, para ver cuando se ejecutan estos, por ejemplo, cuando se crea, vamos a usar, hay otra herramienta muy interesante que se llama Toast. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace ese Toast. Pues yo quiero crear un Toast para que muestre, por ejemplo, si mi actividad en qué estado está, ¿de acuerdo? O sea, que me mande un mensaje, pero ya en la aplicación. Ya no lo quiero aquí en consola, ya no voy a usar log. Ahora voy a usar otra herramienta que se llama Toast. Punto. Y si se dan cuenta, la clase es Toast. ¿Qué pasó ahí? Fíjense, otra vez. Yo quiero esa clase Toast y si vemos en los donde importa, entonces vamos a dar Toast y agrega automáticamente la librería que hace referencia a esa clase Toast. Luego, esa es la clase, ¿de acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta que es la clase? Porque empieza con mayúsculas. Siguiente, doy punto y me aparece ahí un make text. Es un método, ¿de acuerdo? Entonces, lo doy ahí y lo primero que me pide es un contexto. ¿Qué es un contexto? Esa palabra la van a ver en todos lados. El contexto es como un asistente, ¿no? Me está diciendo, sí, cuál es el contexto de la aplicación, en qué parte de la aplicación estás. Si yo tengo, digamos, una aplicación con 20 activities, yo cuando estoy usando este toast.maketext, me está diciendo, dame el contexto, en qué actividad estás tú, ¿de acuerdo? Entonces, yo le voy a decir que estoy en esta actividad. ¿Cómo lo hago? Poniendo un texto simplemente. Estoy en esta actividad que corresponde al mainActivity.java. Luego me dice, dame una secuencia de texto. Aquí se puede hacer, es como un mensaje y digamos, vamos a poner un create. Ojo, como string, ¿de acuerdo? Como si fuera una secuencia de texto. Luego me pide una duración. ¿Cuánto quiero que dure ese mensaje? Lo que voy a hacer aquí va a ser todas, punto, y hay dos campos, si se dan cuenta ahí. Fíjense, o sea, todo coincide, ¿de acuerdo? Me está pidiendo un parámetro entero y también esto que voy a poner aquí es entero, ¿de acuerdo? Entonces, me dice length short y length long. Quiero que sea de corta duración o de larga duración. Vamos a darle de length short, ¿de acuerdo? Y vamos a poner punto show. Show porque quiero que lo muestre, ¿de acuerdo? Entonces, para todos y cada uno de esos, voy a ponerlo acá. El on start, pero voy a cambiar on start. Compose. Resume. Destroy. ¿Verdad? Bueno, lo voy a subir. Entonces, lo actualizan.
Yo creo que hacemos una pausa ahorita que terminemos de correr la aplicación para tomar como un break, un descanso. Bueno, ya lo subí. Ahora lo que hago es correr la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, les muestro acá. Bueno, voy a reiniciar la aplicación para que vean todo eso. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es esto? Fíjense, lo que pasa ahí esto está interrumpiendo. No sé si alcancen a notar que aquí abajo aparece un mensaje. Fíjense, ahí me salgo y entra en el on pause, ¿de acuerdo? Entonces, regreso a la aplicación, me aparece un on start, luego on resume y ahí se queda, ¿de acuerdo? Otra vez, ahí ya lo pasé a segundo plano y ahí está on pausa, ¿de acuerdo? Entonces, regreso a la aplicación y estoy en un on start, on resume y ahí está, ¿de acuerdo? Ya no aparece el on create porque la aplicación sigue. Pero ¿qué pasa si yo la cierro? Fíjense. Aparece un mensaje que dice on destroy, ¿de acuerdo? Quiere decir que la aplicación se destruyó. ¿Sí pudieron compilarlo o hay dificultades? Bueno, ¿qué utilidad tiene esto? Que, digamos, ustedes están teniendo un GPS, ¿de acuerdo? Entonces, pues para desactivar ese GPS cuando la aplicación ya no esté funcionando, pues lo que ustedes harían es poner aquí en este método onDestroy, colocar lo que equivale a, a apagar el GPS o a dejar de pedir solicitudes de posición, ¿de acuerdo? Bueno, esto es muy importante, este TOAS. Es una herramienta muy útil. Bueno, entonces hacemos una pausa de unos 5 minutos para tomar un descanso. Y si tienen dudas, pues coméntenlas ahí en el chat o algo así. ¿De acuerdo?
hay algo ahí, dice, no se puede ver el on start. ¿Es una pregunta? Ah, esto. Ok. A eso te refieres, ¿no? Ahí está. Eh, no sé si tengan problema con cuando actualizan su proyecto con Git, de GitHub, cuando lo descargan, para que no tengan que estar copiando de aquí de lo que vamos haciendo, sino que yo lo subo y ustedes, eh, sí lo subí, ¿no? Es esta parte, sí, sí lo subí. Entonces, con Git pues, ya nada más lo descargan y ya no tienen que estar escribiendo todo el código. ¿Cómo revisaste el tag suma? Ok. Vamos, tenemos esto aquí. Voy a hacerlo otra vez, ¿de acuerdo? Entonces voy a instalar la aplicación y se instala y ya aquí la tengo activada. Y voy a dar aquí donde dice logcat, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir aquí y inicialmente está así, ¿de acuerdo? Entonces tienes muchas cosas, pero en ocasiones esto no puede ser así tan corto, por es más grande. Y lo que vas a hacer es ir al tag, o sea, que tú pusiste, vas a dar control C, ojo, o ese comando, comandos muy importantes es control C y control V para copiar y pegar. Control C, vas a la barra de búsqueda y das control V, lo pegas y te aparece aquí. ¿Verdad? Te aparece el tag como el mensaje. Luego dice, perdón, me refería a la aplicación. Eso está raro. Quizá, ay, no, no creo, pero a lo mejor se está encimando ahí. Eh, ¿Sí te aparecen los demás, el on resume, todos esos? Sí, pero no aparece el on start. A ver, a ver. Bueno, ahí sí aparece, en el ejemplo que, bueno, yo tengo aquí, sí. Eso está raro. Yo creo que ahí lo va a estar encimando. O no sé cómo tengas bien ahí el toast. Eh, no sé si podrías compartirnos qué Android tienes, qué versión de Android. Y sí, sí, con eso basta, con la versión de Android. Porque a alguien más no le apareció el OnStar. Android 9. A ver, tengo aquí un Android 9. Pero eso no pasa eso. Ok, bueno, ahorita lo checamos. ¿Te refieres? O sea, estás creando, ¿ya creaste el dispositivo virtual o apenas lo estás creando? Ah, o sea, apenas estás creando. Ya lo hice. Eh, ya lo hice, supongo que hice. ¿Cómo parar el proceso? La verdad nunca he simulado uno, por lo que les mencionaba de que mi computadora tiene procesador AMD y se hace muy lenta cuando trato de simular. Eh,
No tengo idea. Déjalo investigo y te digo cómo. Si pudieras correrlo desde tu teléfono, yo creo que estaría mejor. Es como una sugerencia, pero está bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa? Bueno, esto pues no hemos visto nada de interfaz, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a pasar al Activity Main y tenemos lo que siempre hemos tenido, ¿de acuerdo? Vamos a agregar un botón. Y bueno, estamos en la vista de diseño. Ustedes pueden tenerlo en el de código, en el dividido o en este. ¿De acuerdo? Entonces, desde el de diseño, vamos a agarrar y arrastrar un botón, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner ahí. ¿Va? Entonces, fíjense, tenemos una pantalla azul y una normal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de que en el azul nos dice cómo están las constricciones. Las constricciones quiere decir, es esto que está aquí, ¿de acuerdo? Esto es como que simulan como unos resortes. Y pues esa es su función, hacer como un resorte ahí. Entonces, fíjense, ¿qué puedo hacer yo con estos elementos aquí? Hay una paleta que dice atributos. ¿Qué pasa si yo la despliego? Nos dice aquí todos los atributos que puede tener ese elemento, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí, al parecer está en orden. Ahorita vamos a checar qué va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos al parecer así es como se va a ver, pero vamos a correr la aplicación. Nada más agregué ahí un botón. Ahorita subo el cambio. Bueno, lo subo de una vez. Lo que hice nada más fue agregar un botón, ¿de acuerdo? De hecho, aquí me dice. Bueno, ya se ejecutó la aplicación y ¿qué es lo que me aparece? Fíjense, les muestro lo que me aparece. Si se dan cuenta, el botón se fue hasta arriba, pero yo aquí lo tengo que está abajo del Hello World. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense, aquí este es importante. Constraint widget, ¿verdad? Entonces, si yo regreso al que tiene aquí el texto, ese sí aparece en su lugar, ¿de acuerdo? Porque si me voy acá a esta ventana, todos están seteados con 0, ¿de acuerdo? O sea, como que tiene de dónde agarrarse tanto vertical, bueno, en la parte de arriba, en la parte de abajo, izquierda y derecha, ¿de acuerdo? Pero si regresamos al botón, ¿qué es lo que sucede? Que nada más tiene izquierda y derecha. Por eso es que aparece sí en medio, pero en horizontal, pero en vertical aparece hasta arriba. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es dar en este botón de más y ahí dice, bueno, ponlo a cierta distancia. Ahí como que su primer elemento que encuentra hacia arriba es el texto. Y hacia abajo voy a dar aquí y voy a dar en 0, ¿de acuerdo? Entonces, así ya está, digamos, teniendo ahí una referencia, ¿no? De dónde agarrar. Entonces, voy a darle a correr otra vez la aplicación. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora sí, está en su lugar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo, digamos, lo quiero mover de su posición, digamos, un poco más arriba? La actualizo y ahora aparece acá, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si yo aprieto ese botón? No pasa nada. Sí hace la función de que es un botón, pero no hace nada. Si yo quisiera darle una acción a este botón, fíjense, vamos a ver la parte del código. ¿Qué fue lo que se agregó? Fue esto, ¿de acuerdo?
¿Qué nos interesa de aquí? Dos elementos muy importantes. Uno que es este que dice ID, que va a ser el identificador, como dice el ID, con el que nosotros vamos a obtenerlo de nuestros recursos. Si se acuerdan, les había platicado que este activity main hace referencia a un recurso, es un recurso, entonces los recursos tienen IDs, ¿de acuerdo? Todos los recursos. Entonces aquí lo que hago va a ser, por default se lo pone así, y está bien, vamos a mantenerlo, pero recordemos esto de botón, ¿de acuerdo? Y otro que dice texto, que es lo que aparece en el texto del botón. Si vemos acá, este de acá, este text view, es el que dice hola mundo, también tiene un ID. Y su ID es text view. ¿Va? Yo lo que quiero, lo que vamos a hacer es de que nosotros al presionar ese botón, nos va a ejecutar esa suma que teníamos ahí, ¿de acuerdo? Y ese resultado lo va a mostrar en este texto, ¿de acuerdo? En este text view. O sea, yo aprieto el botón y en el text view me aparece el resultado. Con el método que yo creé en una clase que se llama suma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comentar esto y vamos a poner muestra mensaje aplicación. ¿Va? Entonces, ¿qué hago? Ojo, ¿cómo yo le digo a mi clase que yo quiero crear un objeto de ese botón? ¿De acuerdo? Ojo, pues es muy sencillo, ¿no? ¿A qué clase quiero crear ese campo de mi botón? ¿De acuerdo? Entonces le digo, ¿a qué clase pertenece un botón? Es muy sencillo. La clase se llama botón. ¿Verdad? Voy a crear un campo de la clase botón. Se va a llamar botón. Voy a poner botón en español y ahorita les digo para que no nos confundamos. ¿Va? Entonces, yo aquí lo que le dije, pues va a haber un campo que se llama botón, pero todavía no lo he inicializado y ni siquiera he hecho la referencia a que es este botón. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy aquí a mi onCreate. ¿Qué se hace en el onCreate? ¿Cuál es la característica de este onCreate? Como es el primer método que se ejecuta, aquí se crean se inicializan todos esos campos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo lo inicializo, digamos, en el onPost, quizá yo ya ejecuté algo previo y entonces va ahí a crashear porque no lo he inicializado. Entonces, inicialicen todos sus campos, ¿de acuerdo? O sea, lo que viene aquí después del set content view es inicializar. Vamos a inicializar todo. Entonces, ahorita yo quiero inicializar ese botón, entonces voy a poner botón, voilà. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo hago referencia al botón que está en... Bueno, aquí dirían, bueno, entonces pongo new button, ¿no? No. En Android lo más común es usar algo que se llama find view by ID. Encontrar view. ¿Qué significa view? View, si se dan cuenta, ahí aparece con mayúsculas. View es la clase a la que pertenecen todos los, digamos, todos los elementos que voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Un botón, un texto, una imagen, un scroll view, todo, un switch, todo eso pertenecen a una clase llamada view, ¿va? Y el botón es una subclase de eso. O sea, un botón es un view también. Find view by result es un método, ojo, que me pide un entero, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a poner? Fíjense, dice entero ID. Entonces ahí lo que tengo que colocar es el ID del botón que acabo de poner en mi layout, en mi activity main. ¿Se acuerdan? Entonces lo que voy a hacer es poner find view by ID y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dar R, que significa resources, ¿de acuerdo? Luego punto ID, ¿de acuerdo? Luego voy a poner punto y voy a poner mm, mm, mm,
Aquí es este. A ver, vamos a regresar acá al código. Y es este. Button. No es, este no es. Es este. Button. Sí, está poniéndole button. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Por ejemplo, si yo cambio acá este ID, digamos, vamos a ponerle igual button, pero con doble N al final, ¿de acuerdo? Entonces acá ya no me lo va a reconocer, ya se puso rojo y no puede resolver ese símbolo botón. Pero si yo vuelvo a dar en ID punto botón, ahora aparece con doble N, ¿de acuerdo? Entonces, depende de lo que yo ponga aquí en el ID, me lo va a colocar acá, ¿de acuerdo? Me lo va a autocompletar. Bueno, ahí ya lo estoy inicializando ese botón, ya lo estoy referenciando. Pero, ¿cómo le digo que cuando yo lo presione, haga esto, haga esta suma? Fíjense, ahí lo que yo tengo que hacer es botón, hago referencia a mi campo, doy punto y veo todos estos métodos que tengo. Si se dan cuenta, son muchos y pues esos métodos son muy, muy intuitivos, ¿no? setText, pues es setear el texto que tú quieres, que recibe un texto, o puede recibir también un setText, pero que puede recibir un entero, otro que puede, muchas cosas, ¿de acuerdo? Que te da parámetros como en dónde inicia, en dónde termina, por ejemplo, el color del botón, otro que tiene background, si quiero que sea cliqueable o no, o sea, que haga esa función de que sea botón o no, muchas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si lo quieres animar, si quieres agregarle texto al texto que ya está, muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que vamos a usar nosotros? Si se dan cuenta, el primero es el que más se usa, es un set on click listener. ¿Qué es esto de set on click listener? Es, voy a ponerle algo que esté escuchando, dispare una acción cuando yo doy el clic, ¿de acuerdo? Entonces voy a dar set on click listener y me aparece ahí una sugerencia que lleva una interfaz de tipo on click listener. Entonces, new on click listener y me crea una cosa muy grande, no tan grande, pero código ¿qué quiere decir? Que aquí hay un método dentro de eso, de hecho esto se llama interfaz. Vamos a verlo un poco más adelante. ¿Pero qué quiere decir? Que cada que se dé un clic, lo que está aquí adentro se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Y yo lo que quiero ejecutar es que haga esto. No, ya lo tengo, es la suma, ¿no? Pero que ponga ese resultado en el text view, ¿de acuerdo? Lo mismo, si yo tengo aquí este elemento que es un botón, lo mismo tengo que hacer para este text view, o sea, llevarlo a mi clase Java. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora voy a crear ese campo que se va a llamar TextView, es de la clase TextView, y se va a llamar TextView con minúsculas, ¿de acuerdo? Ahí ya lo estoy diciendo, voy a usar esto, pero no lo no le he dicho, está en tal lugar, está en tal, con tal ID, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es poner TextView igual find view by ID, voy a dar otra vez resources punto ID punto y si no me acuerdo cuál era el ID, regreso acá y veo que dice text view, ¿de acuerdo? Este es el ID y voy a poner text view, ¿perdón? ¿Y qué hago ahora? Fíjense, si yo bajo aquí tantito y pongo text view, pongo punto y me aparecen todos los métodos que puedo aplicar. Algo de usar va a ser este de setText. De hecho, hasta hay uno que dice getText, que te da el texto de lo que tienes tú ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no lo quiero cuando yo dé clic, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner TextView.setText y, ojo, hay muchos métodos que tienen el mismo nombre, pero reciben diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, no importa cuál selecciones, si dice el mismo, pero o sea, ahí te dicen
Eso se llama sobrecarga de métodos. Pero lo que voy a poner aquí, yo le voy a pasar un entero y lo voy a poner ahí C, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, C es, es esta variable que está acá, ¿de acuerdo? O sea, C es igual al valor de la suma de A y B. O sea, me tiene que poner ahí 7, ¿de acuerdo? Entonces, con esto yo ya tengo eso y lo voy a subir. Y lo voy a cargar. Bueno, ahí está ya nuestra aplicación. ¿Y qué pasa si yo doy aquí en button? Bueno, creo que este no me manda ahí un crash, ¿de acuerdo? ¿Cómo reviso cuál es el error? Me voy a logcast y voy a donde dice error. Ya, es que aquí está este tag. Eso no me muestra nada. Y me dice, hay un error en un clic aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo? String resource ID. Bueno, aquí vamos a poner c.desinteger.toString y ahora sí C, ¿de acuerdo? Ok, y volvemos a correrla. Y vamos a ver si ya no nos manda el mismo error. Ahí está, ya no nos está mandando. ¿Cuál era el error? De que aquí estábamos poniendo un entero y si se daban cuenta no recibía entero. Entonces tenemos que pasarlo a string, ¿de acuerdo? A cadena. Entonces aquí ya nos está dando el 7. La vuelvo a reiniciar para que veamos qué es lo que pasa. Ahí está, ¿no? Este es el inicio y damos en el botón y aparece el resultado. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Subo ese cambio porque ahí había un error. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, yo tengo una. Sí, adelante. ¿Por qué cuando convertiste, o sea, es que si ves que tu C es el entero que le estás asignando el método de la suma, ¿no? Ajá. ¿Por qué lo hiciste final? O sea, ¿por qué lo hiciste una constante? Te pide aquí que sea final, porque es bueno, ¿qué significa final? Quiere decir que no volverá a ser instanciado o creado nuevamente. O sea, esta es la única vez que lo va a hacer y ya no se puede hacer otra vez. No puedo volver a asignar, a inicializar esa variable, por así decirlo. Entonces, aquí te pide que sea final porque esto es una interfaz. Lo que estás creando aquí, este new, ¿se acuerdan? El new lo usábamos para crear clases, pero aquí lo que te está creando es una interfaz. De hecho, lo que recibe aquí como parámetro todo esto que está aquí es una interfaz. Si yo le doy control X Oh, ya, ok. y abro los paréntesis, ahí me dice, necesito un on-click listener y significa interfaz. Entonces, pues yo lo que voy a dar es new, un clic, y me aparece esto, ¿no? Es lo primero que voy a agarrar y me aparece ya toda la interfaz, ¿no? ¿Qué es una interfaz? Una interfaz
es un conjunto, digamos, de métodos, pero que no hacen nada. La interfaz responde a qué es lo que vas a hacer solamente. No te dice cómo lo vas a hacer, sino solamente qué. Y el qué es en clic. O sea, al dar clic, tú vas a decirle cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este on-click, esto es el pan de cada día en nuestra aplicación, porque siempre vamos a tener botones y cosas que presionar, y entonces cada que se presionan se va a activar esto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a regresar a lo que teníamos, y ahora yo también quiero que este onCreate se ejecute cuando dé el clic, y también este log, ¿de acuerdo? Así, vamos a con todo lo comentado y vamos a ponerlo acá, ¿de acuerdo? Ojo, fíjense, aquí ya me manda un error. ¿En qué contexto estoy aquí? Ya no estoy en ese contexto por ser la interfaz. Entonces ya no estoy estando en main activity, sino en otro. Lo que voy a hacer aquí es en el contexto get application context. Lo que va a hacer es llamar al contexto en el que esté, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias maneras. Ustedes están atorados con el context. Hay unos métodos para solucionarlo y una de esas es get application context. Hay otro que se llama get base context. Y si se dan cuenta, pues regresa ahí contexto, ¿de acuerdo? Pues puedo usar ese también. Cualquiera de los dos ahí me funciona. Entonces, sí. La vuelvo a cargar. Y doy clic. Y cuando dé clic, si se dan cuenta, ya no mostró el onCreate, sino que ahora lo va a mostrar cuando yo le dé al botón. Ahí está. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, bueno, al menos yo no, todo bien, gracias. Ok. Sí, todo esto de los métodos, bueno, esto de acá, eh, es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de una clase 1 muy sencillo. Entonces, no, nosotros no vamos a estar mucho tiempo en Android creando clases nuevas, porque ya todo está hecho, ya todos los elementos nos los ofrece Android. Por ejemplo, este del botón, esto del text view, ya están hechos, solamente tenemos que saber cómo instanciarlos y todo eso. Bueno, ¿qué pasa si yo no sé cómo hacerlo? Es ir a la documentación. ¿Cómo voy a la documentación? Fíjense. Aquí, botón, pues es una clase botón. Si yo doy un comando control Q, me aparece aquí la información, ¿no? Bueno, perdón, aquí a la clase, doy control Q y me aparece todo esto. Es muy pequeño para verlo, pero te dice es public class button extendido a un text view. Y te da la descripción, te da ahí toda como una estructura pequeña, ¿va? ¿Y qué pasa? Si nosotros vamos hasta el final, dice button en C. Si doy clic ahí, lo que va a pasar es que me va a mandar a esta documentación. Y si se dan cuenta, esto está en su computadora. Pero aquí yo ya puedo leerlo de manera más clara, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí te dice cómo hacerlo. Usa el mismo método que nosotros utilizamos, find view by result, by ID, perdón. Y luego implementa aquí un on-click listener, o sea, te explica aquí cómo lo puedes hacer, te dice aquí cómo lo agregas a tu layout, ¿de acuerdo? Estilos de botones, muchas cosas. Y acá te dice todo lo que puedes acceder. eh, las clases, por ejemplo, el constructor, por aquí ver a public constructor. Entonces, esto es todo lo que se tiene que
no saber, pero saber llegar a esto por si alguien tiene alguna duda. ¿Y qué otra? Bueno, es una manera de acceder a la documentación. Por ejemplo, si yo quiero acceder a la documentación de mi clase que acabo de crear, clase 1, doy control Q. Este no aparece en el C porque no hay localización, pero si doy control U, no. Sí, control U, me manda aquí al del App Compact Activity, ¿de acuerdo? O si yo doy clic derecho y voy a ir a referencias, ¿dónde está? Ir a eh, declaraciones y usos. Entonces me va a mandar a la clase que acabo de mandar, ¿de acuerdo? Pero así puedo hacerlo con otros, por ejemplo, con este TextView, ir a declaraciones y usos. Si se dan cuenta ahí es control B, y te va a mandar a todo lo que es la clase TextView, ¿de acuerdo? Entonces, está muy, muy grande. Entonces vamos a cerrar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, no por el momento. Bueno, entonces yo creo que sería todo por hoy. Ya mañana estaremos viendo más cómo hacer estas conexiones y es pues acostumbrarse a utilizarlos, ¿de acuerdo? Poco a poco se tiene que ir entendiendo, por ejemplo, lo que es una interfaz, lo que es una subclase, qué significa esto. O sea, ¿qué pasa si yo borro esto? Pues ya no va a ser una activity y así, pero pues con calma, con calma. El chiste es irnos poco a poco. Entonces, subo este último, creo que sí. Y pues yo creo que nos veremos mañana. Si no hay alguna duda, algún comentario. Ok, sí, ya lo estoy actualizando. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay algo más por el momento, nos vemos mañana y suerte. Gracias, profe. Sí, a ustedes.